buenas noches y gracias por estar ahí. Estamos en La Mira, estamos en BTV, estamos en el penúltimo programa del año de La Mira. Vamos a tener como invitado hoy, como hemos tenido casi todos los años, por suerte, al director de equipos Ignacio Suaznavar, para hacer una especie de repaso de algunos de los datos más interesantes de las mediciones que Equipos ha hecho sobre la aprobación a nivel del gobierno, de la oposición. Más adelante vamos a tener al sociólogo Leonardo Mendiondo, que hizo una investigación sobre las barras bravas que han estado tan en boga en estas últimas semanas. Marcela. ¿Cómo estás, Gabriel? ¿Todo bien? ¿Todo bien? Fede. Todo bien, Gabriel. Pito. ¿Qué tal? ¿Cómo andan? Bien, y esta semana se dieron a conocer los resultados de las pruebas PISA, estas pruebas que los jóvenes de 15 años hacen en el contexto de la OCDE, y todo terminó como una comedia de enredos, porque los primeros resultados dieron que Uruguay por primera vez había mejorado sus puntajes en lectura, en ciencias, en términos generales. El hecho de que mejoraran generó un cierto debate porque quienes denostaban las pruebas ahora de alguna manera las avalaban. Quienes las avalaban tuvieron que de alguna manera analizar si esto era una mejora que podía convertirse luego en una tendencia o no, pero todo lo que se dio a conocer hasta hoy parece que carecía de validez. Sí, y eso ocurrió esta mañana cuando Pedro Ravela, exdirector ejecutivo del Instituto Nacional de Evaluación Educativa, alguien que tiene mucho conocimiento sobre el área, escribió una columna en el portal 180.com que tenía que ver con un anexo que nadie había tenido en cuenta a la hora de evaluar los resultados de las PISA 2015. Y cuando decimos nadie, hablamos de las autoridades de la educación que luego de que se conocieron oficialmente los datos salieron justamente, lo que decías tú, a destacar este avance que se había tenido en las áreas en que habían sido evaluados nuestros estudiantes. Concretamente, Ravela lo que hace es mencionar un anexo en donde se habla de un cambio en la metodología que se utilizó para la evaluación 2015 y que si se tiene en cuenta justamente esa modificación, también hay un cambio en los porcentajes que arroja especialmente y específicamente para Uruguay y otros países. Con Federico además estuvimos analizando y evaluando los datos para poder hacer un comparativo entre lo que podría ser el dato ajustado según esta metodología que sí utilizó OCDE y que no se tomó en cuenta en su momento y los datos que fueron publicados área por área. Perdóname, cuando decimos nadie, decimos nadie. Nadie. Los medios de comunicación tampoco. Tampoco. La paparon, nos la papamos enterita. Hoy en la columna en 180, Ravela cita este anexo del documento, dice: en ciencias las estimaciones fueron afectadas en Colombia, Chile, Brasil, Indonesia y Uruguay. En estos países los cambios en los puntajes obedecen a los cambios metodológicos y no a mejoras en los desempeños. Y además, algo que hay que hacer mucho hincapié es que para poder comparar los datos de la última prueba con los anteriores, la ANEP debería haber hecho un ajuste en la evaluación que hace de esos datos, en la interpretación que hace de los mismos. El anexo al que hacía referencia Ravela es anexo metodológico de volumen 1 del informe OCDE, que obviamente estaba público y que además, él lo que decía es que en las categorías en que fueron evaluados los estudiantes, ciencia, lectura y matemática, el avance no fue significativo. Pero podemos ver las gráficas y Federico nos puede ayudar con este comparativo que ahí se puede ver más claramente la diferencia, la estamos viendo en pantalla. Voy a agregar una frase más que dice este informe, dice que Uruguay, entre otros países, hubiera tenido tendencias menos positivas que las que se divulgaron si los puntajes promedio de las mediciones anteriores hubiesen sido reportados sobre la base del escalamiento de PISA 2015, Fede. Bueno, si vemos las gráficas, lo que estamos mostrando es
En gris, las gráficas, lo que publicó, digamos, la ANEP, es decir, los datos publicados cada año por PISA en las distintas áreas, en este caso en ciencia, y en rojo lo que mostramos son los datos ajustados. ¿Ajustados en qué sentido? La metodología 2015 se sofisticó bastante, hizo algunos cambios en la manera en la cual los técnicos pasan de tener un montón de pruebas hechas por adolescentes de todo el país a un número final que dice, bueno, este es el resultado de Uruguay en esta disciplina. Y para eso los técnicos tienen que tomar un montón de decisiones que muchas de ellas a veces son arbitrarias, aunque argumentadas, que llevan a, bueno, a que el dato sea más alto o más bajo. En este caso, en 2015, se aplicó una nueva metodología que lleva a un resultado que en general en los distintos países es un poco más alto. Quiere decir que la línea roja es el dato que da PISA en ciencia cuando se usa siempre la misma metodología. Siempre la metodología 2015 para son cada datos año. comparables. ¿Qué hubiera dado 2012, qué hubiera dado 2009, 2006 si se hubiera utilizado los criterios que se tomaron en 2015? Ahí va. Podemos pasar a la otra gráfica, que es lectura, creo. Lo que veíamos en ciencias, en definitiva, es que el dato publicado por PISA en su momento, si comparamos los datos publicados sin ajuste ni nada, nos daban un crecimiento de un 5%, ahora ajustados nos dan un crecimiento de un 2%. Lectura, en el caso de lectura, en vez de un 6, un 3%. Y en el tercer caso, en el caso de matemática, en vez de un 2%, prácticamente 0%. Con lo cual estamos hablando de que los resultados son mejores, sí, son mejores. Pero como esto se trata de una muestra y no de un censo de todos los alumnos de 15 años del país, entonces hay un error muestral como con el que trabaja Ignacio en sus mediciones de opinión pública, un error, un margen, un intervalo de confianza que nos permite, digamos, decir, bueno, esta variación, por ser tan chica, no es estadísticamente significativa. Es decir, nos habla de una determinada probabilidad de que haya mejorado, pero esa probabilidad es baja. Entonces, si lo analizamos como un dato 2012, 2015, y no nos dice mucho, lo que nos dice es que prácticamente estamos estancados. Pero Fede, además, incluso, si uno compara 2006 con 2015 en matemática, en la línea roja siempre estamos bastante abajo, ¿no?, en el 2015 respecto al 2006. O sea, el 2006-2015 en matemática retrocedimos. Esa es la gran, y en ciencia retrocedimos. El gran error que comete la ANEP al decir estos son los mejores datos históricos de las pruebas PISA para Uruguay. No, no lo son. Siempre, además hay que tener en cuenta que estamos hablando que todo esto es en el piso de la gráfica. Estamos en la zona roja, digamos, ¿no? Estamos... la variación... muy por debajo del desempeño que tienen no solo los mejores países en materia educativa del mundo, sino también el promedio de los países desarrollados. Y yo leí por ahí que si esta diferencia aún en el crecimiento se mantuviera, pasarían siglos antes de poder llegar a los niveles de los países de la OCDE, ¿no?, de los países desarrollados. Y si tenemos que ver, si tenemos que ver algo positivo, digamos, de este dato, y eso es cierto, y eso lo indicaba hoy el Instituto Nacional de Evaluación Educativa, es que efectivamente, si lo que nos mostraban los datos anteriores era una leve pero sostenida tendencia a la desmejora de los resultados educativos, bueno, acá esa tendencia se rompió. Hay una leve mejora, una estabilización de los datos que dice que, bueno, por lo menos nos habla de haber alcanzado un piso. Y tienes unas declaraciones de Neto, ¿no? Justamente, después que se dieron a conocer ayer los datos, más temprano el diario El País había titulado, previo a la difusión del informe, que los datos que Uruguay había tenido en PISA iban a ser los peores históricos. Luego, con los datos que se difundieron oficialmente, algunas autoridades de la ANEP, como Wilson Neto, salieron a hacer declaraciones que, bueno,
atacaban concretamente lo que era la lectura que se había hecho más temprano por parte de ese medio de prensa. Decía, da pena que en Uruguay, pese a las mejoras que logró en las pruebas educativas PISA, amanezca con comentarios fuera de lugar que faltan a la verdad y que se manejan con una profunda irresponsabilidad. Neto fue el que hizo las declaraciones tal vez más fuertes, pero gran parte de la cúpula educativa se golpeó el pecho con unas pruebas que fueron muy criticadas en el pasado por los mismos organismos. Llama la atención, ¿no? Porque que salgan a criticar más allá de, incluso si hubiera habido intencionalidad de algún medio, lo que da pena acá es el estado de la educación, ¿no? O sea, es como focalizar, como no ver lo importante y centrarse en cosas que son absolutamente accesorias. ¿Qué importa lo que los medios puedan decir o no puedan decir? Sí, mirá, yo si tuviera que resumir diría, la educación sigue estando en problemas muy graves, no la educación primaria, eso es lo que muestran las evaluaciones educativas hace tiempo, pero sí la educación secundaria tiene problemas muy graves, sobre todo problemas de cobertura, problemas de equidad, problemas de abandono. Eso sigue siendo absolutamente cierto, sigue siendo un papelón lo que pasa en este país y sigue siendo una hipoteca para la democracia, para la igualdad social, ¿no? Y para el desarrollo económico, por donde lo mire, sigue siendo cierto, ¿no? Y lo otro es que también preocupa muchísimo el mal manejo de la información, la debilidad estructural que tiene nuestra sociedad para manejar información, ya no para usarla en las políticas públicas, cuestión que hemos hablado 1000 veces acá, ¿no? Hasta para manejar información y para entender la información proporcionada por organismos como la OCDE y por pruebas como PISA. Muy bien, nos vamos a una tanda y ya volvemos. Presenta Pronto, el préstamo de los uruguayos. Jaume y Seré, lo que hoy nos representa son los mismos valores que nos fundaron hace 60 años.